El apóstol Pablo, por la causa de Cristo, sufrió mucho en la vida. Una de las cosas que el apóstol Pablo sufrió fue la cárcel. Cuando le escribió a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, verso 20, dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. El autor a los Hebreos dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando Pablo le termina ya la carta a los colosenses, le dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Con esta frase conmovedora, Pablo se despide de sus amados de la iglesia de Colosas. No empieza la carta explicando en qué condiciones se encuentra en la prisión. Lo deja todo para el final. Al despedirse de los hermanos, los deja con un último retrato de él, de su apostolado en cadenas. El apóstol hace referencia a sus cadenas en otros contextos. En Hechos 26:20, frente al rey Agripa, Pablo le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. La respuesta de Pablo es un buen ejemplo para nosotros cuando presentamos el plan de salvación de Dios. Una apelación personal sincera, un ejemplo, un testimonio personal, puede mostrar la profundidad de nuestra preocupación y romper, Dios mediante, claro, el corazón más duro. También cuando Pablo en Hechos 28:20, predicando a los judíos en Roma, les dice así: que por esta causa os he llamado para veros y hablaros por la esperanza de Israel, estoy sujeto a esta cadena. Y también en el capítulo 6, verso 18 al 20 de Efesios, orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Qué bonito, porque aquí Pablo, por lo menos me gusta pensar en esto, al hablar de la oración, Pablo no la compara quizás con una pieza de la armadura misma. Tal vez Pablo quiere decir que la oración es la atmósfera en la cual el creyente halla la fortaleza, el apoyo, la sabiduría para vestirse con el equipo espiritual. Pablo también le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No fue fácil para Pablo estar encadenado. Él no encubría tampoco su situación difícil, quizás un poco hasta de vergüenza, porque estar preso no es nada fácil, aunque él sabía que lo hacía por la causa del Señor. La situación la sufría por su Señor, pero es llamativo su actitud. No era triunfalista, sino realista. Estar encadenado era una marca, aunque injusta, contra él. Pablo no escondía su sufrimiento por causa de los hermanos. Lo reconocía y pedía su ayuda en oración para superarlo, para vivir por encima de las circunstancias desagradables. Buscaba la comprensión, la solidaridad de los hermanos, su compasión, y con franqueza compartía su necesidad abiertamente con ellos. Hay hermanos que prefieren ocultar las circunstancias. Prefieren ocultar toda circunstancia en que viven, no quieren compartir sus dificultades. Las esconden y hacen ver que todo anda bien con ellos. Puede ser que sientan vergüenza por ellos, no digo que no, pero muchos prefieren dar la impresión de que todo está bien y que no hay ningún problema. Todos pasamos por circunstancias, dificultades, problemas y hasta enfermedades duras en la vida. Algunos crean otro mundo para no enfrentar su propia realidad ni a ellos mismos. Otros buscan evaden
las situaciones y demás difíciles detrás de la televisión, el alcohol u otras maneras de distraerse. Pablo no era de estos, nombraba el problema y pedía oración. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día. Pablo quería que sus hermanos supieran y lo ayudaran sobrellevando así sus cargas. En medio de la aflicción, sabemos que uno debe llevar sus propias cargas, pero otras han de ser sobrellevadas por hermanos que oran y que también asisten a ayudar y a sobrellevar las cargas. Claro que nuestras cargas, primero que todo, son llevadas al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Y estamos muy contentos con el sinnúmero de promesas que tenemos en el Señor, que nos dan ánimo, nos dan fuerza, nos dan consuelo. Y ahora mismo recuerdo ese verso 28 y 29 de Isaías 40, cuando dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero también los hermanos son un medio que Dios usa para apoyar, para levantar y fortalecer al que está bajo presión o el que está en situación difícil. En nuestras aflicciones se evidenciará que somos una familia, que somos hermanos y que los hermanos son un regalo de Dios. El amor y la comprensión de un hermano da mucho alivio en la vida. Segunda a los Corintios 13, versículo 11, dice Pablo: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y así continúa. También el Señor Jesús, aunque está hablando, sí, del final de los tiempos y todo, en Mateo 25, 34 al 40, pero hay un principio aquí que se ajusta a todo tiempo. Y es cuando el Señor le dice: venid benditos de mi Padre, de el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Muchos podemos dar fe de que la ayuda de los hermanos en medio de la prueba ha sido vital, que Dios los ha usado para fortalecernos, ayudarnos, consolarnos. Saber que están orando por nosotros con toda perseverancia y súplica no solo consigue que venga ayuda del cielo, sino que nos une al hermano y por ende nos hace la carga más llevadera. Pablo da un lindo ejemplo cuando escribe a los filipenses. Me gusta mucho este capítulo 1 por esa razón. En el versículo 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y lo primero que Pablo tenía era a ellos en su mente. Después le dice: como me es justo sentir de todos vosotros. Es decir, Pablo los llevaba también en un sentimiento profundo dentro de él. Y después continúa, dice: sentir de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón, dice. El sentimiento de Pablo era profundo porque no solamente lo llevaba en la mente, en sus pensamientos, sino también lo llevaba en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones. Y el verso 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y así continúa. Es decir, que el apóstol Pablo llevaba a ellos en su mente, llevaba a ellos en el corazón, y por esa razón oraba por ellos. Y esto es un ejemplo muy importante para nosotros. Muchos de nuestros hermanos la están pasando mal en estos momentos, muy mal. Unos en cadenas, otros en dificultades diversas, algunos sufriendo bajo fuertes presiones. Seamos fieles en recordarles en oración, en apoyarles con palabra de ánimo, en asistirles de diversas maneras según Dios nos dé la oportunidad.
Que Dios les bendiga a todos los que escuchan la palabra de Dios. Amén.